Muy buenos días, bendecidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Desde aquí de General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, comunidad de Aprisco, ¿sí? Quienes hablan es el pastor Cristian Heraldo y por ahí están, para aquel lado, ya vamos a nada, por ejemplo, yo me vamos a tirar, un pantallazo, ¿sí? Le damos la bienvenida realmente a todos. Bueno, espero que esta enseñanza nos eleve y nos lleve a como lo llevó a Jacob a través de esa escalera. Vamos a ver cómo viene el asunto. Esta enseñanza que vamos a ver hoy tiene por nombre Vayetze, pero su significado es y salió. ¿Por qué? Porque comienza con esa palabra. Salió Jacob, salió pues Jacob, Vayetze. Entonces lleva la primera enseñanza. Nosotros a veces me mata porque a veces cuando escribimos y queremos ponerle título a algo que nosotros escribimos, pensamos qué le vamos a poner. Y acá simplemente fue y salió. O sea, la primera es como diciendo, la primera palabra que aparece, ¿y cómo se? Salió. Está perfecto, está bárbaro. Si fuese así, nosotros a veces me hace pensar que a veces cuando escribo algún tema, siempre escribir digo, ¿cómo le pongo a este tema? ¿Cómo le pongo a este tema? Y le queremos meter algún nombre específicamente y es tan simple, esto es, salió. Y salió. Y nosotros le ponemos el vuelo del águila hacia el espacio. Pero eso es, la simpleza, ¿no? Que nos da la Torá. Y cómo nos eleva realmente cada enseñanza cuando nos introducimos y nos ponemos a escudriñar, ¿no? Todo lo que Dios preparó para nosotros. Así que vamos a darle comienzo a esta enseñanza. Esta enseñanza va desde Bereshit capítulo 28, desde Génesis capítulo 28, versículo 10, hasta Génesis capítulo 32, versículo 3, creo, si mal no recuerdo. Hasta el capítulo 32, ya te digo, capítulo 32, versículo 33, me parece. 33. Bien, ok. 33. Hasta ahí va la enseñanza. No vamos a leer todo. Vamos a tomar un pequeño fragmento. De hecho, voy a arrancar un poquito antes, voy a comenzar un poquito antes del capítulo 28, donde comienza el capítulo 28, para poder tocar algunos versículos nada más. Que realmente hay muchísimo para explorar en esto. Hay muchísimo para hablar. Y de hecho es más, hay para hablar de familia, hay un montón. La verdad que tiene una riqueza impresionante. Pero vamos a hablar simplemente de algunos aspectos, a ver lo que Dios determine, lo que el Señor tenga para nosotros, ¿sí? Vamos a ver algunos aspectos importantes. Acá esta enseñanza se desarrolla a través de Jacob, ¿sí? A través de Jacob. Algunas cosas que le pasan a Jacob, o sea, entre ellos la persecución de Esaú sobre Jacob, cómo Esaú lo persigue a Jacob, ¿sí? Y cómo Labán engaña a Jacob, ¿no? O sea, para que trabaje, no solamente él trabajaba por Raquel, pero Labán le dio a Lea y después le encajó y después le dio a Raquel. Así que muchos dicen primero la feita, pero la Lea no era fea. No era fea. Hay un problema, muchos dicen, le encajó, primero la feita y luego no, la enseñanza no va por ahí, y de hecho es más, es una mala interpretación. Ninguna mujer era fea ahí. Pero tiene un significado, que lo vamos a ver. Y también tiene un significado que me interesó, que la verdad que me hizo pensar. Una de las cosas que podemos entender en esta enseñanza es algo tremendo, ¿sí? Que tanto Esaú como Labán fueron enemigos de Jacob, ¿sí? La única diferencia es que cada uno usó una estrategia distinta, o estrategias diferentes. Eso es lo que tenemos que ver.
Los dos eran enemigos de Jacob. Labán quería que Jacob se quede con él. Y le hizo la vida imposible para que se quede. Y para que, es más, si lo vemos con ojos espirituales, para que descienda espiritualmente. Para que descienda espiritualmente. Lo quería que descienda. Cosas que Jacob, vamos a ver que Jacob nunca descendió espiritualmente. Pero Labán, y Esaú quería matar a Jacob, ¿sí? Por el hecho aquel que pasó con el tema de la primogenitura, ¿sí? Que Jacob no le robó la primogenitura, o sea, se la vendió. También teniendo una perspectiva espiritual de lo que Jacob estaba requiriendo. Porque ni tampoco es que Jacob le pide la primogenitura a Esaú. Bueno, te vendo, ¿estabas que tenés hambre? Sí, bueno, quiero ser el primero. No era por eso tampoco. O sea, cuando vamos a la palabra, vamos a entender que ellos se movían, Jacob se movía en un aspecto espiritual. Aunque parece que no, pero Jacob conocía el contexto espiritual y sabía y entendía, así como lo entendió también la madre de Jacob, cuando realmente le dijo, anda a buscar la primogenitura. Dijo, vení, vestite como tu hermano y tu padre te bendiga. Porque ella entendía que la nación que iba a salir de Jacob era una nación era una nación grande, la cual tenía un propósito tremendo, ¿sí? En las manos de Hashem. Y que iba a ser la nación de Israel. Así que Jacob tenía esa perspectiva espiritual, tenía esa percepción espiritual y conocía. Aparte, ¿por qué? Porque nunca ellos, aunque la palabra no lo dice, nunca estos líderes, estos protagonistas que tiene la Torá, nunca se apartaron de la Torá. Ellos estudiaban y aprendían continuamente. Había lugares donde se enseñaba, ¿sí? Donde se enseñaba lo que era la Torá. Y uno dice, bueno, pero ¿eso de dónde venía? ¿Y eso de dónde venía? ¿De dónde se enseña? ¿Quién enseñaba esas cosas? Eso venía de la descendencia de Set, del hijo de Noé. Cuando Noé se estableció, cuando se estableció de vuelta el propósito de la vida, o sea, de engendrar, de fructificar la tierra después del diluvio, Set fue el sacerdote oficial del lugar. De hecho es más, Set era el Melquisedec en ese tiempo. Todavía no hemos tocado esa parte, pero Set era el Melquisedec de ese tiempo, el sacerdote de aquel tiempo. Y de esa línea, Abraham estudió con él, y obviamente Isaac y Jacob vienen de esa línea. Así que ellos tenían específicamente, conocían diseños que Dios tenía que Dios tenía y tiene, obviamente, sobre la tierra y sobre el pueblo de Israel y todo lo que conformamos el pueblo de Israel. Tal es así que ahora vamos a ver una promesa en esta enseñanza. Vamos a ver la promesa que Dios determinó en esta enseñanza. Esta promesa es muy importante, es algo tremendo. Pero sin destacar esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos, obviamente, el tema de lo que es Esaú y Labán sobre Jacob? Estos dos enemigos, ¿sí? que Jacob tenía. Los dos enemigos que Jacob tenía eran particulares, para poder entenderlo, eran como el viento y como el sol, ¿sí? En donde tanto uno como el otro intentan, pero tienen dos características diferentes. Por ejemplo, hay un maestro, un rabino, que lo explica de esta manera. Dice que, por ejemplo, una vez el sol y el viento se pusieron a discutir quién era más capaz. Y dijeron que iban a tratar de quitarle a una persona que fuera caminando por la calle su abrigo. O sea, ¿quién de los dos era más capaz?
¿quién podía quitarle el abrigo a esta persona? Entonces dice que empezó el viento a soplar, cada vez más fuerte, tratando de quitarle el abrigo a la persona. ¿Sí? Pero esta cada vez que el viento soplaba, esta cada vez más se abrazaba fuerte el abrigo, claro, porque tenía frío. Sí, tenía frío. Entonces el viento soplaba y este tenía frío y lo quería quitar y este se abrazaba al abrigo. Al ver esto, el viento se rindió. Entonces el sol sacó sus primeros rayos ultravioletas, calurosos, que abrazaban a este hombre, por lo que tuvo que sacarse el abrigo y sonrió. O sea, algunos vienen con ímpetu y otros vienen con calidez. O sea, dos tipos de enemigos. ¿Sí? Es lo que nos muestra para allá, la enseñanza, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es más peligroso de ambos? ¿Quién de los dos es más peligroso? El rey David, por ejemplo, dijo, Dios está con los que me ayudan y no con los que me odian. ¿Sí? Dios está con los que me ayudan. Todo aquel que ayuda a una persona que estudia Torah, Dios está con aquel. Pero aquellos que están en contra de las personas que tienen Torah y que estudian Torah, Dios no está con ellos, de ninguna manera. Entonces es preferible para aquellos que están viendo el video, o sea, que se ponga de lado y ayude a uno que tiene Torah. Si no, está en el horno. Decir que Dios está contigo, pero no hay Torah de por medio, eso no evidencia nada. Así que a Jacob, obviamente, a Jacob también se le conoce como Israel, ¿sí? Símbolo de Am Israel, ¿sí? Y lo mismo le ocurrió a él, o sea, lo mismo que le ocurrió a Jacob nos ocurre a nosotros hoy en día, ¿sí? Estos dos tipos de enemigos. ¿Cuál es el tema? Esab era un referente y un frente violento. Esab era violento. Eso es lo que tenía Esab, ¿sí? Que incluso juró que lo iba a matar, ¿sí? Así que Esab estaba esperando que su padre muriera para ir a buscar a su hermano y matarlo. ¿Está bien? Ese es el tema. Labán, ¿qué hacía? Labán lo que quiso hacer es obviamente tirarlo, bajarlo espiritualmente a Jacob. Labán quería matarlo físicamente. Disculpen, Esab quería matarlo físicamente a Jacob, pero Labán quería matarlo espiritualmente. Eso es lo que podemos entender de ciertos aspectos, ¿sí? De ciertos aspectos que tenemos en esta enseñanza. Entonces vemos por un lado, obviamente, el hecho de obviamente, alguien que quiere matarte naturalmente, pero por el otro lado tenemos los que quieren matarte espiritualmente, ¿sí? Lo que podemos entender de la para allá es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, todos los días, ¿sí? Igual que tuvo que luchar, obviamente, Jacob con dos enemigos, nosotros también así. O sea, peleamos nosotros, ¿no? Debemos luchar contra dos frentes. Uno, frente violento, y el otro es el frente amistoso. ¿Qué significa esto? Hay dos tipos de personas que van a querer siempre venir a matarte. O sea, el que busca que desaparezcas de la tierra y el que busca que te caigas espiritualmente. El que quiere que desaparezcas de la tierra va a venir con violencia, lo entendemos. Cuando vos te enganchás, cuando vos tenés un problema, obviamente en la calle, obviamente, y vas a las manos, entraste a una pelea violenta, no es porque en vos esté el problema, o sea, no es porque en la persona esté el problema. Mejor dicho, hay dos problemas, ¿sí? Pero uno es que, obviamente, el sistema de este mundo quiere matarte, obviamente, y desaparecerte físicamente. ¿Qué es lo que pasó con Israel? Con Israel, lo que quisieron hacerlo es, obviamente, hacerlo desaparecer. Tal es así el caso, por ejemplo, de Hitler. Quiso desaparecer a Israel físicamente y no lo logró. Pero hay otros que quieren hacerte desaparecer espiritualmente. Tal es el caso de Israel en las naciones. Cuando Israel fue dispersa en las naciones, específicamente, sí, fue para aniquilarlo espiritualmente. O sea, para que no tengan el diseño de Dios dentro de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Tampoco lo lograron, porque de alguna u otra manera Dios los hace retornar.
Entonces tenemos dos frentes de esta manera. Uno que viene con ímpetu. El otro, ¿cómo es el otro? El otro viene amistoso. Se te abraza, te palmea, ya está con vos, te da un besito. ¿Sí? Qué bueno, qué lindo que estás, qué bueno. No te das cuenta y te va sobando, como el sol. Te va sobando. Entonces, obviamente, en el momento en que menos lo pensaste, quitaste el abrigo. Y esto tiene que ver con varios aspectos. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, hablamos del tema, nosotros por ahí lo entendemos un poco mejor, aunque hemos pasado por eso, por diferentes procesos. Pero los jóvenes que hoy en día están siendo llevados, obviamente, al diseño de Torah y que Dios nos está levantando para un propósito, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los jóvenes hoy en día? ¿Sí? Tenés aquellos que, obviamente, que violentamente, o sea, intentan sacarte, obviamente, intentan sacar para arruinarte físicamente. Pero hay aquellos que son los mejores amigos, los que supuestos mejores amigos. Aquellos que dicen, te palmean la espalda, están con vos, se ríen con vos, juegan a la pelota con vos, está todo bien. Y después te llevan por el camino del deleite. Entonces vos, obviamente, de esa manera, o sea, te apegás, se apegan con la persona y terminan desviándose del propósito del Señor, del propósito del Eterno. Y eso es, obviamente, los dos tipos de estrategias, obviamente. O sea, sacarte, por un lado, espiritualmente, ¿sí? Si no pueden sacarte físicamente, van a intentar hacerlo espiritualmente. Físicamente no van a poder, estando dentro del propósito de Dios, no van a poder aniquilarnos. Físicamente no van a poder aniquilarte. ¿Por qué no te pueden aniquilar físicamente? No te pueden aniquilar físicamente porque Dios está contigo. Yo te guardaré en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, Dios está contigo. Si vos guardas los pactos del Señor, Dios está contigo, ¿quién te va a sacar? Si en mí está la vida y la muerte, dice el Señor. O sea, Dios podrá darle autoridad, o sea, no darle autoridad, sino que obviamente permitir que algunas cosas te pasen como para probarte. Pero lo que hay que cuidarse es de aquellos que vienen como el sol, ¿sí? En donde intentan hacerte amistad y que vos solo te quites el abrigo. Llega un momento que la persona sola, ¿sí? La persona sola se quita el abrigo, se quita la identidad. O sea, esto pasa también con el judaísmo, pasa muchísimo. En el judaísmo, cuando vos intentás hacerlo violento, violentarlo, ellos a rajatabla sacan su judaísmo, o sea, su chapa. Pero no digo todos, pero hay muchos que se doblegan ante un frente caluroso, ante una persona que obviamente le palmea la espalda y que intenta llevarlo por el lado de la amistad, pero al fin y al cabo ellos mismos se sacan el saco. Lo hablamos la vez pasada, conozco gente específicamente que es judía, específicamente, ¿sí? Jóvenes que son judíos, ¿sí? Y que la sociedad, por ejemplo, la sociedad y lo que estamos viviendo hoy en día los llevan por caminos diferentes. Y más a los jóvenes, más a los jóvenes, ¿sí? Hoy los jóvenes, hay muchos jóvenes dentro del pueblo de Dios que están perdiendo su identidad. Exactamente. ¿Por qué? Y el tiempo da la razón de todas las cosas. Dale al tiempo un tiempo, como quien diría, valga la redundancia, y vamos a ver si vos no te sacás el saco. Y esto es así. Hay muchos jóvenes que hoy están perdiendo la identidad. Están perdiendo identidad y propósito. Siguen siendo israelitas, siguen siendo judíos, pero están perdiendo su identidad porque se están desarmando solos. O sea, es como que se rinden ante la sociedad. Se rinden. Este joven, por ejemplo, que yo conocí, ¿sí? Él decía, como yo le explicaba una vez pasada, ¿no? No, está todo bien, dice, sí, mi papá guarda, pero no, yo me voy a bailar. Porque la identidad, porque la sociedad le vendía el baile, le vendió la noche, le vendió el sistema de este mundo, le vendió un paquete que él no, aunque podía rechazarlo, no quería, porque le era más divertido pasar un tiempo de esta manera y no guardarse para el propósito que Dios tiene, ¿sí? Sobre nuestras vidas. Esto hay que entenderlo y hay que asimilarlo. Si nosotros no aprendemos a guardarnos para el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas, nunca tendremos al reino. Vuelvo a repetir, esta no es la vida.
Este simplemente es un fin, es un medio por el cual accedemos a la vida eterna, ¿sí? ¿Hay algo mejor que esto? Totalmente. ¿Hay algo mejor que esta vida? Totalmente. Pero debemos entender que esta enseñanza nos habla prácticamente de esto, ¿sí? De dos tipos de enemigos. Llevándolo a lo espiritual debemos entender, ¿sí? Este tipo de ataques. Lo que hoy más tenemos nosotros es un ataque espiritual, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, nadie va, o sea, pueden venir a atentar contra tu vida, sí, pero no quitarán tu vida. Dice la palabra, la palabra nos dice que no tengamos miedo a aquel que puede matar el cuerpo. Tengamos miedo, mejor dicho, a aquel que puede matar el alma, ¿sí? El cuerpo, porque en el alma, o sea, está en nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra vida, ¿sí? Obviamente. Y aquel que puede matar el alma, que puede terminar el alma, directamente ese es Hashem. ¿Me entienden? Entonces, obviamente, y de hecho vuelvo a repetir, la vida y la muerte están en el poder de Hashem. Si nosotros caminamos correctamente, vamos realmente, obviamente, a llegar al propósito que Hashem determinó para nosotros en esta era. Así que todo lo que hagamos, conforme al criterio, con todo lo que hagamos, obviamente, dentro del propósito de Hashem, va a hacer que nosotros lleguemos a destino. Que nosotros podamos dar el cumplimiento al propósito que Hashem tiene con nosotros. Y más que seguro que es grande, más que seguro que es tremendo. Eso hay que entenderlo. Ahora, bien, dijimos que Vayeser significa y salió, pero la para allá, la enseñanza arranca con esto. Y dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, ¿sí? Y fue a Aram. Ahora, salió de Beerseba y fue a Aram. Salir de Beerseba e ir a Aram, ¿qué significa eso? Eso significa un descenso. Eso significa un descenso, no un ascenso. Un descenso, para poder entender luego la famosa escalera, ¿sí? Salir de Beerseba e irse a Aram es un descenso. Es salir de un lugar y descender hacia un lugar, ¿sí? Ir a Aram, descender. ¿Por qué descendió? ¿Por qué descendió Jacob? Para poder entender por qué descendió, debemos entender la primera parte, los primeros 7 versículos que están delante nuestro, delante de esta enseñanza. Y dice en el capítulo 28, dice, entonces Isaac llamó a Jacob, el padre llamó a Jacob, y dice, y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, ¿sí? Levántate, ve a Padán Aram, a Aram, ¿sí? A casa de Betuel, dice, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Isaac le dice, ve y toma hija de Labán. ¿Por qué Isaac le dice que vaya y tome hija de Labán? Si Isaac sabía que Labán era un embustezo, un mentiroso, un embustero, era un farsante. ¿Por qué le dice Isaac que vaya y tome, ¿sí?, de las mujeres de Labán? Y sigue diciendo, y Hashem, el Dios omnipotente, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser Meloch Hagoim, multitud de gentiles, multitud de pueblos, multitud de gentiles, Meloch Hagoim, multitud de gentiles, y te dé la bendición de Abraham, dice, y te dé el Señor la bendición de Abraham. Ahí está el tema, por lo cual lo manda a la casa de Labán. Ahí está el tema. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras. Dice, que Dios dio a Abraham. Dice, y te dé la bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque en la casa de Labán, específicamente, en la casa de Labán, ¿sí?, todavía había una chispa en medio de ellos, de la presencia de Hashem, porque él había impartido eso a través de Noah, a través de Seth, ¿sí? y la línea de descendencia que viene. Entonces por eso le dice, no tomes mujer de Canaán, ve y toma de Labán, no importa que él sea lo que sea, o sea, sus hijas mantienen esa chica,
Todavía tenés la chispa divina. ¿Y qué es lo importante que podemos aprender acá? ¿Qué importante que es ir a buscar, ir a buscar alguna, o sea, tener la prioridad de, como hablábamos la vez pasada, de que un joven busque esposa o busque su novia, ¿sí? En aquellos lugares en donde hay todavía palabra del Creador y no que la busque del mundo o que la traiga específicamente de fuera de los contornos de donde se predique palabra del Creador. Por eso mismo que Isaac le dice a Jacob, no la busques de Canaán. Porque ¿por qué? ¿De dónde es Canaán? El Canaán viene de Can, uno de los hijos de Noah. ¿Y ese Can qué hizo? Descubrió la desnudez de su padre. ¿Y Noah qué hizo? Lo maldijo. Así que había una maldición tremenda sobre la vida de Canaán. Así que dijo, no busques mujeres de ahí. Busca mujeres de la parte de Labán. Que por lo menos ellos mantienen una chispa de santidad ahí en medio de ellos. Entre medio de ellos debe haber algo. Pero del otro lado no lo busques. Porque no lo va. Porque hay una maldición, obviamente fluyendo en medio de ellos y que viene de parte de Noah. Del primer hombre con autoridad después del diluvio. Así que obviamente es algo importante poder reconocer estas cosas. Y Dios, dice, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomaras mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Esto es impresionante entenderlo, ¿sí? Esto es impresionante entenderlo. ¿Por qué? Porque reconocer a tu enemigo. Siempre es necesario conocer el tipo de persona que se acerca a tu vida. Porque el tema de que haya tomado mujer de donde no le corresponde, es necesario entenderlo para saber realmente si la persona obviamente hace conforme a la voluntad de Hashem o no hace conforme a la voluntad de Hashem. Y esto es lo que es lo que hoy se juega. Hoy tenemos en juego, ¿qué tenemos en juego hoy? Hoy tenemos en juego la persona que está bajo la voluntad de Hashem y la persona que no está bajo la voluntad de Hashem. Aquellos que no hacen la voluntad de Hashem, o sea, obviamente, no podemos nosotros, ¿sí?, tener un tipo de amistad con ellos. O sea, podemos tener una cercanía, pero no una amistad. Porque eso, obviamente, va a traer sobre tu vida una persecución. Porque sí o sí, la persona que no está alineada con Hashem va a perseguirte, tanto sea violentamente o amistosamente, pero de alguna u otra manera va a tratar en todo lo posible de que vos salgas del diseño de Hashem. Por eso reconocer a las personas que se acercan, o a las personas que nosotros decimos que es nuestro hermano de la vida, o religiosamente, hermanos de lo que es una religión, obviamente, decir hermanos, obviamente, a alguien que por ahí no hace la voluntad de Hashem, obviamente tiene algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque el alma de la persona se pega al alma de aquel que le decimos hermano, o que le decimos, este es mi amigo. O sea, hay que tener cuidado de la gente que decimos, este es mi hermano o este es mi amigo. Porque cuando lo decimos así, estamos con la boca declarando un pacto, o estableciendo un pacto, en la cual después va a tener consecuencias. Porque no importa el tiempo, vuelvo a repetir, no importa el tiempo, ¿sí?
pero no importa el tiempo, las tinieblas tienen tiempo, nosotros no lo tenemos. Nosotros no lo tenemos. Ellos se toman su tiempo y al fin y al cabo te la ponen en el medio de la cabeza. Y cuando menos te lo imagines, terminaste cegado y obviamente caído, quitado del propósito. Por eso mismo, obviamente, este es mi amigo, sí, armar una amistad y qué bueno, che, y esto, aquello, y vamos a comer y así, que esto, que el otro. ¿Y por qué no nos juntamos? Y vamos a conocernos y esto, aquello, el otro. O sea, y no está dentro del propósito de Hashem. Es muy feo, es muy tremendo. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Porque una persona de esa categoría lo que hace es cegarte. O mejor dicho, lo que hay en él te ciega. Se acerca para cegarte, de a poco. Y una vez que estás ciego, te saca del propósito. Una persona ciega es una persona que está a falta del espíritu de Hashem. El espíritu de Hashem no está en él, entonces no tiene visión con frecuencia. Termina siendo cegado y termina siendo quitado del propósito. Por ende, obviamente, te terminas perdiendo tu tiempo. Y no nos podemos, y al fin y al cabo, perdemos el tiempo y la disponibilidad que tenemos. ¿La disponibilidad que tenemos para qué? Para cumplir con la voluntad del Eterno. O mejor dicho, se nos atrasa también la voluntad. Nos atrasamos en el diseño de Hashem. Y por ende después, aquellos que no tienen voluntad, obviamente, se cansan. Y terminan diciendo, no sé para qué estoy, no sé para qué esto, no sé para qué el otro. Terminan hablando mal en contra del propósito, en contra de Hashem, y terminan ellos mismos quitándose también del propósito de Hashem. Y después hay que hacer un trabajo tremendo, teshuvá, arrepentimiento, esto, aquello, todo hay que trabajar. Y tenemos un año perdido, porque el hecho es que un año cuesta alcanzar, ¿sí?, la plenitud que de alguna u otra manera hemos alcanzado y que fue tirada abajo por una persona que te cegó y te tiró. Todo lo que te cuesta en un año, 2, 3, 4, 5 años, es tan fácil quitártelo de encima. Hasta el punto de que después, obviamente, nos va a costar subir al nivel el cual hemos perdido por esas falsas amistades que hemos adquirido, o esa falsa hermandad que hemos adquirido, ¿sí?, y que no tienen en sí propósito alguno más que quitarte del propósito de Hashem. Entonces entender esto es muy importante. Por eso que esto es lo que vemos en parte en esta enseñanza. Dice la palabra, entrando en Vayetze, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. ¿Qué hizo? Descendió. Pero no descendió por voluntad propia, descendió porque el padre le dijo, ve. Ahora, en ese descenso había un propósito. Probar a Jacob. Probar a Jacob. Había un propósito. Porque le dijo el padre, ve a Beerseba. ¿Sí? O sea, ve a Harán, a Padán Aram. Y él salió de Beerseba y se fue a Padán Aram. Y llegó a un cierto lugar, dice. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto. Ya había bajado el sol. Se estaba tornándose a todo, venía las tinieblas, la oscuridad, la noche. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, dice. Puso a su cabecera y se acostó, dice, en aquel lugar. Realmente acá hay una parte que podemos entender, que él, en la piedra que puso a su cabecera, él apoyó su cabeza. Pero no fue una piedra la que agarró él, fueron más piedras. O sea, da a entender la palabra que fueron más piedras. En los libros paralelos, ¿sí?, o sea, obviamente se cuenta que fueron más piedras y tiene que ver con un propósito el hecho de piedras. No vamos a hablar del propósito de las piedras porque la verdad que no es nuestro, en este momento no es el criterio, o sea, no es la directiva hablar del propósito de las piedras que él puso al lado. Pero de todas las piedras que él puso, como, o sea, rodeándose para poder acostarse, ¿sí?, él apoyó su cabeza sobre una de ellas, sobre la que estaba en la cabecera, ¿sí?, obviamente. Y soñó, dice la palabra, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ángeles que subían y ángeles que descendían. No es que subían y descendían, subían los mismos y descendían.
O sea, ángeles que subían, pero también ángeles que descendían. Vamos a dejarlo para después. Dice, será tu descendencia, ángeles que subían y descendían por ella. Y aquí, Adonai estaba en lo alto de ella, de la escalera, ¿no? El cual dijo, yo soy Adonai, el Dios, ¿sí? Elohim de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostada, te la daré a ti, en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Le dijo el Señor. Y le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bien, pactamos algo. Entremos en algunas cosas. Primero dice, fíjense acá, Jacob desciende, ¿sí? Jacob desciende, ¿sí? Esto es una profecía encriptada, lo que hay en Jacob. Es una profecía encriptada, ¿por qué? Porque el pueblo, eso quiso decir, y Jacob entendió que el pueblo iba a descender, ¿sí? Iba a descender espiritualmente, pero Hashem los iba a traer de vuelta. Que el pueblo de Israel iba a descender. Es una profecía encriptada que el pueblo de Israel iba a descender. ¿Por qué? Porque Jacob es Israel. Israel iba a descender. Ahora, hay que entender este tipo de cuestiones, este tipo de realidades que hay acá. Porque nosotros vemos a ciencia, o sea, a simple vista, que Jacob soñó y vio la escalera y todo lo demás, ¿no? Pero el hecho de que Jacob descendió tiene que ver con el hecho de que Israel, todo lo que carga en él, de alguna u otra manera iba a descender también. En algún punto iba a descender. Porque Dios, cuando trata con nosotros, también trata con nuestra posteridad. Trata con nosotros, Hashem, pero también trata con nuestros hijos, con lo que vamos a tener, lo que está en nuestros lomos. ¿Por qué? Y porque de esa manera, obviamente se va dando, Hashem toma, de esa manera, toma referente para dar a entender las pruebas y las circunstancias. De esta manera nosotros tenemos, obviamente, un cierto conocimiento para poder hablarle a nuestros hijos. En Jacob, en un hombre tan tremendo como Jacob, debemos entender, obviamente, por conocimiento bíblico, porque sabemos que de Jacob, Jacob nace en las tribus, nace el pueblo de Israel. Por conocimiento bíblico cuando leemos esto, debemos entender, obviamente, que Jacob entendía y que Isaac también entendía lo que iba a padecer Israel. Lo que iba a padecer. Entonces, acá estamos hablando proféticamente. Hay cosas que están escritas y que son proféticas. ¿Sí? Y le dijo, y te extenderás a todo el mundo. Te extenderás a todo el mundo. Que es lo que hoy en día vemos y entendemos. ¿Esa profecía tuvo cumplimiento? Sí. Porque hoy en día está en todo el mundo, obviamente extendido el pueblo de Israel. ¿Sí? Más allá que podamos hablar, más allá de que hablemos de, por ejemplo, de la muerte del rey Salomón, que después de ahí el pueblo se divide en dos y las 10 tribus son enviadas a todo el mundo y esparcidas a todo el mundo. Hoy tenemos ahí israelitas por todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Por un propósito y un diseño de Dios. Más allá de todo eso, ¿sí? No importa, obviamente, a dónde haya descendido Jacob, a dónde haya descendido Israel, no importa. Lo importante que debemos entender es que Hashem está con aquellos que están dentro del propósito de Israel y que de alguna manera Hashem nunca los dejará solos, sino que los traerá de vuelta, los traerá a su propósito. Pero el hecho de haber enviado a Israel al exilio tiene un propósito grande. Tenía un propósito y tiene un propósito. Entonces, en ese criterio, nosotros debemos entender ciertas cuestiones, ¿sí? Ahora, ¿cuáles eran las razones por las cuales Jacob descendió a Harán? Vuelvo a repetir, ¿cuáles eran las razones por las cuales Jacob descendió? Primero, obviamente, era porque Esaú lo estaba persiguiendo y él quería escaparse. Pero otra de las razones fue por el hecho de conseguir esposa. ¿Sí? Dale.